Hoy día no resisto el saludar la presencia de un amigo con el que tuvimos la suerte de estudiar juntos. Él es presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, Raúl Peñaranda. Mi querido Raúl, bienvenido a esta casa de comunicación. Bienvenido a Postdata, gracias por cumplir con nosotros. Me dijiste que ayer tenías la inauguración de sala de prensa y justamente ese tema quería hablar de tu gestión, y qué bueno que estés acá con nosotros hoy día, mi querido Raúl, para poder discutir de los enormes desafíos que tiene el ser periodista en un país controversial y en un país complejo como el nuestro, y obviamente con un oficio que no es de los más populares hoy en día, ¿no? Qué complicado estar tan confrontado con el poder, no tener acceso a las autoridades. Exactamente, Juan Carlos, primero mil gracias por la invitación, me alegra, que lindo los estudios, el set está realmente espectacular, y efectivamente hemos estudiado juntos, no digamos hace cuánto tiempo. No, por favor. Esa parte nos la mantenemos en reserva. Sí, Juan Carlos, ha sido una fase dura, tú lo has informado en tu canal, tantos eventos de agresiones a los periodistas, agresiones verbales, pero sobre todo agresiones físicas, también acusaciones, persecución, etcétera. Y la Asociación de Periodistas de La Paz ha estado siempre intentando denunciar a tiempo, oportunamente, estableciendo nuestra voz en ese sentido, exigiendo que se respete el derecho de los periodistas. Ambos somos periodistas. Juan Carlos, tú sabes que los que están allí cubriendo fuentes no es porque quisieran estar ahí, están trabajando, sí. Están trabajando, cumpliendo un rol tan importante de informar al resto de la ciudadanía de lo que está sucediendo. No quieren estar entre los palos, las piedras, los gases lacrimógenos, están trabajando. Ese es su oficio, su vocación y su responsabilidad, y por lo tanto esos periodistas merecen ser respetados, su seguridad tiene que ser protegida, no se los puede dejar ante esa indefensión en la que han estado. Bueno, y eso es lo que la asociación ha estado intentando mencionar. Hemos mandado cartas, hemos hecho un plantón ante el Ministerio de Gobierno, hemos mandado carta al Fiscal General del Estado con este mensaje: los periodistas deben realizar su trabajo, tienen que realizar su trabajo de una manera segura. Ahora, Raúl, las sociedades y estos colectivos intolerantes no tienden a moderarse, tienden más bien a ser más violentos, ser más agresivos, y no solo contra periodistas. Ayer un parlamentario disidente de la corriente de Lucho y favorable a la corriente de Evo fue increpado y golpeado en el seno mismo de la Asamblea. O sea, la frase siembra vientos y cosecharás tempestades acá se patenta. Los colectivos se sienten cada vez con mayor derecho, y ojo que no estoy santificando a opositores oficialistas, sino las señales es, bueno, tengo el derecho de pegarle a un periodista o a cualquier persona que piense distinto a mí, ¿no? Exactamente, y es terrible. La polarización nos ha conducido a esto. Ya somos enemigos, no somos adversarios. Todos deberíamos ser adversarios, deberíamos poder tener criterios diferentes. Seguro entre tú y yo tenemos criterios diferentes, pero podemos conversarlo, podemos intercambiar criterios, podemos tratar de encontrar un punto común. Pero en la sociedad, si te fijas, nos consideramos enemigos, ya no adversarios. Y todo lo tenemos que resolver con la violencia, como el caso que tú mencionas, que es algo terrible. El otro día también en la Plaza Murillo, zarandeando a personas que son opositoras, señalando que no deberían estar en ese lugar. En fin, esa es nuestra norma ahora, ¿no? La violencia, zarandeos, golpes, piedras, y qué pena que nuestra democracia esté en eso. Y tú lo has dicho, no solamente es un sector, también es en general la sociedad que está así, esta polarización que no nos conviene, no nos hace bien, con estos tintes también autoritarios del gobierno. Pero bueno, ahí los periodistas tendremos que elevar nuestra voz, en primer lugar para defender las libertades democráticas, pero también para procurar en todo lo que se pueda hacer más, en lo que se pueda, más dialogante la sociedad. Ahora, me acuerdo en las épocas de universidad, nos decía nuestros catedráticos, ¿no? Tienes que acudir a la fuente primaria, las autoridades están para informar. Qué difícil se ha
se ha convertido hoy día acceder, presidente, yacimientos, por ponerte un ejemplo, o tener más allá de un comunicado al que Evo nos acostumbró, el presidente Evo en su momento. Voy a leer un comunicado y hasta de pollos nos trataron, ¿no? Bueno, estoy de amarillo justamente por pollo, pero bueno, cada vez se ha ido denigrando esto y ha sido una lucha de 17 años donde cada vez la labor del periodista es más compleja. No puedes acceder al ministro de Finanzas para contrastar la ley financiera, por ejemplo. Entonces tienes que agarrar algunos documentos que están en el internet para tratar de ser riguroso, complicado, ¿no? Exactamente, realmente la cerrazón de las autoridades a entregar información es muy grande. Prácticamente no hay manera de tener acceso a las autoridades. Cuando se pide información tampoco te la dan. Habría que empezar con el propio presidente, que en 2 años de gestión y más no ha hecho una conferencia de prensa, ¿no? Alguna vez hace declaraciones cuando inaugura alguna obra, los periodistas lo agarran así un poco a la pasada y generalmente medios estatales que lo siguen, pero es bastante impresionante tener un presidente más de 2 años que no haya hecho una conferencia de prensa, ¿no? Entonces es así, esa actitud de impedir la información y contra eso los periodistas tenemos que utilizar lo que tú dices, tratar de rebuscarnos en el internet, encontrar otras fuentes, etcétera, pero se empobrece la información que estamos dando. Ahora, nos encontramos con Raúl en la Embajada de Alemania y no sé si te tocó, a mí me conmovió mucho el discurso de 2 embajadores que hablaban de 2 países que han estado 100 años confrontados, pero que tuvieron en sus líderes la capacidad de generar discursos de reconciliación. Veo con mucha preocupación esta incapacidad de nuestros actuales liderazgos, y he hablado primero de la forma, la falta de accesibilidad, pero también ahora voy a hablar del fondo. El discurso puntiagudo con el que denostamos derechas e izquierdas, cambas, collas, es un discurso confrontacional cuyo derrotero es de pronóstico reservado, querido Raúl. Exactamente, la violencia física empieza con la violencia verbal, es así. En el caso de Europa, tú lo has mencionado ya, estos 2 países, Francia y Alemania, enfrentados en 2 guerras espantosas en el siglo XX, millones de muertos, literalmente millones de personas muertas, y cómo rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial logran un acercamiento. Qué difícil es perdonar, qué difícil es perdonar. Realmente el perdón yo creo que es una de las acciones más difíciles, ¿no? Perdonar. Y cuando 2 pueblos tienen que perdonarse, ¿no? 2 comunidades importantes, y lo han logrado. Nosotros creo que deberíamos tomar el ejemplo de Europa y de otros países también en ese sentido interno para poder lograr aquello. Sin embargo, creo que el uso que hace el gobierno de la justicia, la manera como el gobierno cambia las normas, etcétera, imposibilita esto. Si bien hay dos bandos, o tal vez más, pero creo que el gobierno, además, por ser conductor del Estado, tiene una responsabilidad mayor. O sea, yo creo que si escucháramos de las autoridades una retórica más amable, menos agresiva, menos confrontacional, creo que todo un poco bajaría, ¿no? Sí, iría acomodando. Ahora, no resisto estoy hablando con el presidente de la Asociación de Periodistas, pero periodista de vieja data, hombre que manejó muchos medios de comunicación, y por eso lo estoy lanzando a una arena para hablar de temas de coyuntura, porque de verdad creo que es importante este enfoque un poquito de zoom, digamos, abierto, para poder analizar. El embajador Loaiza, ex canciller de nuestro país y extinto, él decía: los países no tienen afectos o desafectos, los países tienen intereses, ¿no? El escenario con Perú lo hemos enrarecido, pero de una manera espantosa. Hablaba con colegas ayer de América Televisión y me decían: hermano, acá los odian a los bolivianos hoy día, pero a los bolivianos somos 11 millones de odiados en una situación de política interna a la que nos ha llevado un grupo de políticos bolivianos. Qué complicado, ¿no?
Exactamente, ¿cómo puede realmente salirse de control una situación así, terrible? Nos vemos afectados al final todos. De los dos lados, yo creo, de los dos países han habido errores acá. Yo creo que en primer lugar es bastante inaceptable que algunos dirigentes políticos bolivianos ingresen a Perú y lo hayan hecho en varias ocasiones sin control migratorio. O sea, es muy raro cuando el control migratorio para nosotros cerquita de Desaguadero es tan fácil. Es casi caminar, hacer tu sello y sigues de largo, tú lo has hecho. Es simple ese control migratorio y estamos a un par de horas de la frontera en auto. Entonces, que haya sido sin control migratorio ya es un problema. Pero creo que en Perú también ha habido mucha carga. Me parece que del lado peruano ha habido una sobreestimación de la situación, una exageración de lo que está sucediendo. Y creo que incluso haber dicho que invasión, no sé qué, a Bolivia, etcétera, cosas totalmente inaceptables. Dos países hermanos que estamos tan cerquita de la frontera, tenemos tanto en común. Realmente es impensable eso, pero entonces yo veo como un poco los extremos se alimentan, ¿no? Los extremos juegan con el otro extremo, ¿no? Para tener en su base, a su base más tranquila y decirle a la base lo que quiere escuchar. Yo creo que eso es fatal. Yo creo que todos deberíamos, incluido en este caso, bajar los decibeles, moderar el lenguaje. Bueno, bajar los decibeles interna y externamente parecería lo más deseable. Raúl, vuelvo al campo del periodismo. Cada vez estamos más en la mira, ¿no? Uno tiene la sensación, por haber editorializado un determinado punto de vista, que ya definitivamente uno está proscrito, ¿no? Sabes que está complicado trabajar contigo porque has sido pitita. Yo no he sido militante de absolutamente nada, pero ya estás en la famosa lista negra, ¿no? Y no hay periodista que no se considere periodista que no tenga un juicio metido en medio, ¿no? ¿Qué hacemos frente a este escenario de intolerancia, de estos decibeles que acabas de describir? Mira, yo creo que realmente tenemos que seguir luchando por unos valores democráticos. En la Asociación de Periodistas de La Paz estamos convencidos de que tenemos que seguir luchando por recuperar unos valores y unos principios democráticos. Siempre, y nosotros, Juan Carlos, tenemos muchos años de periodismo antes del gobierno de Evo Morales, y también era difícil, y también habían presiones, y también el poder se incomodaba, pero creo que habían unas ciertas reglas que ahora se han perdido. En primer lugar, podríamos decir también que los gobiernos anteriores tenían un principio y tenían un fin, sabíamos cuál era su fecha de caducidad. Con Evo Morales no se sabía cuál era la fecha de caducidad, ¿no? Fecha de expiración, ¿no? Ahora mismo, con el control absoluto que ejerce el gobierno sobre el legislativo, sobre el poder judicial, estamos inermes. Pero creo que nuestro trabajo es denunciarlo con bases, en la forma adecuada, y seguir trabajando, seguir haciendo en lo que a mí me toca, seguir defendiendo a los derechos de los periodistas y su protección, pero en un marco más grande también, que es el marco general de los derechos humanos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de periodistas, no hablamos de periodistas de un lado o periodistas del otro, sino hablamos de todos los trabajadores de la pluma y el micrófono. Veía un plantón de periodistas de medios estatales o afines al gobierno, o sea, era una construcción que a mí me parecía surrealista, porque el periodista no tiene una camiseta. Yo nunca creí en lo que también nuestro colega de universidad, Jimmy Turri, decía: el periodismo tiene que ser de trinchera. Yo siento que el momento que tú te metes en una trinchera ya tienes un enemigo al frente, y nosotros no tenemos enemigos, somos unos contadores de las historias. ¿Qué hacemos frente a esto que se está queriendo manejar como un juego de compulsas? Claro, tú denuncias a unos periodistas, pero acá estamos los periodistas de medios estatales que nos sentimos también agredidos. O sea, agresión al periodista es condenado desde cualquier punto de vista. Totalmente. Yo creo que ahí ha habido una falta de comunicación, curiosamente, entre comunicadores, porque la Asociación de Periodistas de La Paz ha hecho hincapié también en aquellos colegas de medios estatales u oficialistas cuando han sido afectados. Por ejemplo, el caso de la colega de Aviala, que le llegó una piedra, nuestro comunicado lo reflejaba.
también en el caso del Canal 7 que no puede transmitir, o creo que ya lo está haciendo desde Santa Cruz, no podían hacer vivos porque sus periodistas eran agredidos. Pero también no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es decir, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. El primer comunicado de nuestra gestión, que empieza en septiembre, el primero, fue en defensa de unos periodistas gubernamentales que habían sido afectados por una facción de cocaleros contrarios al gobierno. ¿Te acuerdas hace 3 o 4 meses, sí, cuando había tanto problema entre los cocaleros? Llegaron de Yungas los de Adepcoca y agredieron, impidieron trabajar, los retuvieron en un cuarto a unos periodistas que eran de medios estatales. El primer comunicado que hemos hecho en la gestión ha sido en defensa de ellos. Pero también el gobierno utiliza todo esto un poco para afectar la gestión, intentar quitarnos credibilidad, es por parte de un juego más grande, ¿no? Pero al contrario, yo creo que si es que, por lo visto, estamos haciendo algo bien. Como tú decías, un periodista que se precie tiene que tener algún juicio. Un periodista, una asociación que se precie también tiene que causar interés de las autoridades y preocupación de las autoridades. Y creo que hayan ido a hacer ese plantón demuestra eso, que por lo menos la asociación está vigente, su nombre se escucha y que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pero insisto, cada vez que hemos hecho referencias a periodistas agredidos, hemos hecho referencias a periodistas de los dos bandos. Qué pena poner así, dos bandos, no debería haber, claro, no debería haber. Somos periodistas, estamos al medio de los problemas, pero así es como ha terminado siendo. Raúl, sala de prensa estrenada ayer y me motivó mucho también otro. ¿Hay una especie de amnistía para pagar las cuotas los periodistas? A ver, qué bien que me lo preguntes. La sala de prensa efectivamente era una oferta de nuestra gestión antes de las elecciones. Es una pequeña salita de prensa con 4 computadoras, que casi es un coworking, digamos. Qué bueno. Obviamente libre, gratuito. Y no solamente para los periodistas afiliados, asociados, sino para cualquier colega que quiera ir allí a trabajar, también, por supuesto, con internet, con un escáner por si alguien necesitara y una impresora, y para facilitarle al colega el trabajo. También hay un espacio, y que tal vez pueda ser útil para tus periodistas, que también para hacer entrevistas en el centro. Muchas veces veo como los colegas de televisión te dicen, lo entrevistaré en la Plaza Bolivia o no sé dónde, ¿no? En la Plaza España, a la salida de algo. Pueden hacerlo en la asociación. El espacio ya lo conoces bien tú eres socio, has sido dirigente, es amplio, es grande, es luminoso para el trabajo de los periodistas de televisión. Si quisieran hacer una entrevista allí, también lo pueden hacer. Nuestra idea es facilitar a los colegas su trabajo. Tú sabes bien cómo los colegas empiezan a trabajar muy temprano en la mañana y muy tarde en la noche seguimos en lo mismo. Entonces, incluso para tomar un café, incluso para leer el periódico del día, porque también están los periódicos, incluso para descansar un rato, recargar las pilas y volver a salir a tu jornada, para eso está. Entonces, aprovecho de tu canal y de tu programa para invitar a los colegas a que utilicen esta sala de prensa. Está en la avenida 6 de agosto, edificio Las Dos Torres, entre Pedro Salazar y Pinilla. Es desde 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ininterrumpido para cualquiera que quiera ir. Así que eso es algo que nosotros teníamos pendientes y afortunadamente lo hemos logrado. Y quiero mencionar que nosotros al llegar a la asociación no teníamos ni equipo, nada. El banco BNB ha donado las computadoras y Access ha ofrecido el servicio de manera indefinida, así que también quiero mencionar esos dos auspiciadores, digamos, de esta idea. Sí. Ahora, el que tenga muchas cuotas retrasadas, voy a ver si he hecho bien mi lección, profesor, tiene la posibilidad de por ahí perder su antigüedad y reinscribirse y no deber plata, o tiene, si quiere, acogerse a una especie de plan de pagos. Exactamente, muy bien lo has dicho. El que se reinscribe pierde su antigüedad y empieza de cero, ¿ya? Entonces, hoy empieza a pagar para adelante y lo demás se anula. Los que no quieren perder la antigüedad, y la antigüedad es importante porque, por ejemplo, para poder ser candidato en las elecciones, etcétera, puede empezar a pagar ahora, pero su deuda no se borra. Puede empezar a pagar de aquí en adelante, aunque su deuda se mantiene. Y el colega
tiene que él mismo ofrecer un plan de pagos. Hemos hecho plan de pagos en el pasado y no han resultado. Entonces, nuestra idea es que el mismo asociado... Yo puedo pagar tanto al mes. Exacto, nos proponga, en vez de nosotros imponer una cantidad, que él diga puedo 100 bolivianos al mes y así en un año pago lo que debo, etcétera. No es grande la cuota. Aprovecho de informar que antes era 20 bolivianos al mes, pero le hemos vuelto anual, 240 bolivianos al año. No es tanto, a veces uno sale con unos amigos a comer, toma una cerveza y gasta ese monto. Es por todo el año, 240 bolivianos. Realmente es un monto razonable. Entonces, esas son las dos opciones, exactamente. Bueno, ahí lo tienen, al presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, amigo nuestro. No somos esos lobos malos que no tenemos una línea política. Nosotros lo único que hacemos es contarle a la gente lo que está pasando y poner la preguntita incómoda. ¿Por qué esto? Ahí es donde surge el ruido, digamos, con ciertas autoridades. Raúl, millones de gracias, felicidades por la gestión. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Qué bien estar en tu casa y ojalá que sigamos en contacto. Así sea.